Vamos a entrar en esta segunda parte de nuestro retiro de hoy, de nuestra meditación de hoy. Yo les vuelvo a hacer énfasis en algo que evidentemente puede ser difícil por el contexto, porque al fin de cuentas estamos en un teatro, sentados a la manera de un teatro, conmigo en un escenario, y evidentemente eso nos genera como unos ecos, como unas reflexiones de una situación en la cual uno asiste a un espectáculo. Quisiera en este momento aprovechar justamente para hacerle referencia a algo que dentro de ya muy poco vamos a vivir, que es la experiencia de acompañar a Jesús en el camino de la cruz. Y es no vivir esa realidad del camino de la cruz de Jesús como quien asiste a un espectáculo que sucede allá, sino como quien participa de una realidad que también me afecta a mí. Es decir, ir con Jesús a caminar el camino de la cruz con Él, sentarnos con Jesús a la mesa para celebrar la última cena que también está servida para mí, participar de ese pan de vida y esa bebida de salvación que Jesús me ofrece, salir con Él a orar al Getsemaní, donde también yo derramaré un sudor espeso como gotas de sangre, y luego también yo seguirlo a la casa de Anás y a la de Caifás y al Sanedrín y al pretorio con Poncio Pilato, luego cargando con la cruz hasta el Gólgota y hasta la mañana del primer día de la semana, cuando con María Magdalena lo estemos buscando en el jardín. Pero no como quien ve algo que sucede allá, sino como quien vive algo que sucede aquí. Así pues, que volvamos a retomar entonces un ritmo de participación y de oración. No como quien escucha una conferencia, porque yo no les estoy dando una conferencia, sino que si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo un poco es como orar en voz alta con la Sagrada Escritura, regalándoles a ustedes unos pasajes de la Escritura para que ustedes también se acerquen ahí y hagan oración. Vayan con Agar, la esclava, al desierto y descúbranse mirados y escuchados por el Dios que sale al encuentro y que nunca abandona. Vayan con Jacob al desierto y sueñen con Dios que les regala una escalera para subir hacia Él y que les afirma la promesa de que les regalará una casa, que esa casa es su corazón, el lugar donde al fin descansaremos para siempre, porque Él guardará nuestras vidas. Vayan ustedes también con el pueblo de Israel atravesando el desierto, con la confianza de que el Señor los lleva sobre sus plumas, los cuida como a las niñas de sus ojos, para sacarlos de la opresión, la esclavitud y todo lo que destruye al ser humano, y llevarlos a la libertad y a la promesa de una tierra que emana leche y miel. Vayan con el Señor al desierto, donde cada vez que ustedes se quieren morir y ya no quieren vivir más y ya creen que no pueden más, Él les ofrece el alimento que les permite caminar 40 días y 40 noches para llegar hasta el monte del Señor y cumplir la parábola, el arco de una existencia completa. Y por último, déjense encontrar por el Señor en el desierto, donde le llevará a cada uno
cada una de nosotros sus propias infidelidades. Las veces que hemos amado, besado, abrazado, buscado otros amores que nos llenan el alma y que nos hemos quedado enredados, perdidos entre ídolos que no colman, y que ahora en el desierto escuchamos la voz de Él que se quiere volver a casar conmigo que no lo merezco, conmigo que quizá tal vez no lo amé y que sin embargo Él nunca dejó de amarme, y en sus ojos, entre sus brazos y en el beso de sus labios, vuelvo a ser joven, vuelvo a ser hermosa y Él me vuelve a amar. Vayan pues a esos lugares de la Sagrada Escritura y hagan una hermosa oración rindiéndose ante la ternura del Eterno, que muere de amor por ti. En este momento, muchachos, en este ratico que vamos a seguir compartiendo, vamos a ir con Jesús al desierto. Y entonces yo les voy a proponer dos textos. Y esos dos textos que les voy a proponer son los textos de las tentaciones de Jesús. Entonces vamos a ir con Jesús al desierto, al lugar donde Él es tentado, y vamos a contemplar las tentaciones. De paso, mis muchachos, ustedes van a ir pensando en las tentaciones que ustedes tienen y han tenido en su vida. Les doy una clave que es bueno darla, y que quienes van a la misa todos los días, hace unas semanas, hace unos 15 días, cuando todavía no había empezado la Cuaresma, estábamos leyendo entre semana la carta del apóstol Santiago. Y en la carta del apóstol Santiago, Santiago dice: Dios no pone a prueba al hombre, Dios no tienta. La tentación no es obra de Dios. La tentación es parte de la existencia humana. La existencia humana está rodeada de tentación, y el tentador es el enemigo. El tentador no es Dios. Todo lo contrario, quien te da fuerza, quien te sostiene, quien te da certeza y solidez para que venzas la tentación es Dios. Pero Dios no tienta y Dios no pone a prueba al hombre. Y vale la pena decirlo, porque a la gente se le ocurren cosas como: ay, amiga, es una prueba que te mandó el Señor. Ay, tan querido, ¿no? Entonces, además de que es una prueba, le tengo que dar gracias, ¿no? No, muchachas, Dios no manda pruebas, Dios no manda enfermedades, Dios no manda cánceres, Dios no te quitó a tu papá, Dios no te quitó a tu mamá, Dios no te quitó a tu hijo porque necesitaba otro ángel en el cielo. Esas son carajadas que dice la gente. Perdónenme, pero no, Dios no funciona así. Dios no inventó la muerte, Dios inventó la vida, y Dios nos regala la vida. Y como la vida humana, la vida biológica es temporal, nos regala su vida, que es la vida eterna, y nos la regala en su Hijo. Pero Dios ni hizo la muerte, ni hizo la pena, ni hizo la tribulación, ni hizo la enfermedad, ni hizo la peladez económica, ni hizo las deudas, ni hizo la DIAN, nada de eso. Okay. Ni el recibo de la factura de empresas públicas, tampoco. Muy bien, entonces, sabiendo eso, vamos a ir al lugar de la prueba, al lugar de la tentación con Jesús. Porque como Jesús, lo más de lindo, se hizo hombre por nosotros y con nosotros,
compartió con nosotros y por nosotros la condición humana. Y la condición humana incluye ser tentado. Y el Señor se dejó tentar. Voy a leer dos textos de las tentaciones. El primero, el que proclamamos este año, que es el Evangelio de Marcos. Y el segundo, más conocido por ustedes, del Evangelio de Mateo, que tiene también uno muy parecido en Lucas, pero voy a leer solo Mateo, que trae las tres tentaciones clásicas. Pero primero empiezo con Marcos, que fue el texto que leímos la semana pasada en la Santa Misa. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 13. Entonces el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo en el desierto 40 días. Satanás lo ponía a prueba, convivía con las fieras y los ángeles le servían. Punto y se acabó. Hermosísimo este texto de Marcos. Es un texto de una gran sobriedad, de una gran sencillez y de una gran concisión. ¿Qué describe Marcos? ¿Marcos describe lo que pasó en 40 días? Sí y no. Esta es la descripción de la vida entera de Jesús. Ustedes lo pueden entender de dos maneras. La primera manera para entender este texto es que ustedes lo entiendan a pie de letra. Y a pie de letra es que después de esto el Espíritu lo empujó al desierto. Que la imagen es muy bella, empujar, miren, es esto. Y el Espíritu empuja a Jesús al desierto, lo lleva al desierto. ¿Después de qué? Si ustedes se devuelven en el Evangelio de Marcos, lo que hay antes es el bautismo en el Jordán. ¿Y qué es lo que sucede en el Jordán? Lo que sucede en el Jordán es una teofanía, traducción, una manifestación, revelación, mostración, es decir, que se muestra de Dios completo, igualito o parecido a lo que vamos a vivir este domingo segundo en la Montaña Santa, que es una manifestación, una revelación, una aparición, una mostración de Dios completo. Ahí en el Jordán está el Hijo amado, el predilecto, sobre el cual desciende el Espíritu Santo y se posa en él, y se abren los cielos, que es una manera simbólica de decir que se establece una plena comunicación entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo tangible, y que Dios se hace presente en Jesucristo, y por eso se escucha en Jesucristo, para Jesucristo y a través de Jesucristo para nosotros la voz del Padre. Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Por lo tanto, ¿qué tenemos en el relato del bautismo? La Trinidad completa. Y uno suele entender el texto del bautismo como si eso hubiera pasado un momentico, y terminado el momentico, dejó de pasar. Y eso no es lo que te dice el Evangelio. Lo que te dice el Evangelio es que toda esa Trinidad completa tan bella va a empezar a vivir el Evangelio, va a empezar a andar todo el camino con nosotros. Por eso es que Jesús va a decir: se ha cumplido el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la espera, el tiempo en que estábamos esperando que Dios cumpliera las promesas. Se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de Dios. Es decir, Dios ya está entre ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús está entre nosotros. Para vivir lo que se necesita, conviértanse y crean en el Evangelio, que es el texto que va a venir a continuación de este relato de las tentaciones. Entonces, recuerden que Jesús está lleno de Espíritu Santo.
Jesús es el lugar del Espíritu Santo. Y este Señor del Espíritu, este Señor en quien reposa el Espíritu lo envía al desierto, lo empuja al desierto. Y aquí es donde les digo que lo puedes entender de dos maneras. La manera número uno, literalmente, es que el Espíritu lleva a Jesús al desierto, que es muy fácil, a las afueras de cualquier cosa, porque estamos en Palestina y la tierra es desértica. Entonces imagínense que lo lleva al desierto y 40 días allí en el desierto, que está Jesús en oración, y estando Jesús allí en oración en el desierto, es tentado por Satanás, que es lo que te dice el Evangelio de Marcos. Hubo una época cuando nace la vida religiosa en tiempos de San Antonio Abad. Esto es poco después de cuando el Imperio Romano ya se hace cristiano, después del edicto de Milán, año 380 de nuestra era. Hubo una época en que literalmente los cristianos que querían seguir más de cerca a Jesucristo se iban al desierto literal. Y el desierto, sobre todo en los alrededores del Mar Muerto, se llenó de cuevitas, y en cada cuevita había un religioso rezando, un eremita, un ermitaño rezando, porque tomaron el texto a pie de letra y se fueron al desierto a orar. Entre ellos San Antonio Abad, entre ellos San Jerónimo, y mientras tanto tomaba los textos bíblicos y los traducía al latín, y fue la traducción al latín de la Biblia que estuvo vigente hasta el siglo pasado con el Concilio Vaticano II. Pero pareciera que Marcos no te está diciendo eso. Marcos te está diciendo más. Lo que te está describiendo Marcos es la vida entera de Jesús. El Espíritu empuja a Jesús al desierto. Y ahora les pregunto, ¿y cuál es el desierto? El desierto no son los alrededores de Palestina, el desierto del Negev, o el desierto del Sinaí, o el desierto de Kadesh Barnea. El desierto es la humanidad, y la palabra se hizo hombre y puso su tienda en el desierto, en medio de nosotros. El Espíritu envía a Jesucristo al mundo, y aquí en el mundo pasa 40 días. 40 días en la tradición bíblica no son 40 días, es decir, un mes más 10, sino que 40 días en la tradición bíblica significa la vida entera. Volvamos atrás, ¿se acuerdan de Elías? Y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Señor. ¿Cuánto caminó? El resto de la vida. Eso es lo que te está diciendo el texto. Con la fuerza del alimento que Dios le dio, Elías caminó la vida entera. El Espíritu, es decir, Dios, la Trinidad, envía a Jesucristo al desierto del mundo para traer la buena noticia, y esa es la vida entera de Jesús. La vida entera de Jesús es la vida en el desierto con nosotros, porque somos nosotros los que vivimos en el desierto, en una soledad poblada de aullidos, en un camino que hiere tus pies, donde las montañas nos desafían, porque está el riesgo de las fieras y de los asaltantes, del sol en el día y la luna en la noche. Y volvimos a las imágenes del Salmo 121. Y este desierto es el que Jesús viene a compartir con nosotros. ¿Y qué le pasa a uno en el desierto? Que lo tienta Satanás. En este momento voy a hacer unos segundos de silencio para que tú caigas en la cuenta de todas las tentaciones que en la vida te ha puesto Satanás.
A ver, comete esto, bebe esto, escribí esto, grita esto, decile, hablale, que se lo merece. Ay, mira cómo está de buena esa vieja, hombre. Quédate viendo esta bobada, no hagas lo que tenés que hacer. En fin, ustedes repasen todas las tentaciones que han tenido en la vida y ahora no me salgan, ay, a mí no me han tentado nunca. Mijo, conecte el cerebro con el resto del organismo, que empezando por la tentación de creer que no tenés tentaciones, que son como las señoras que se van a confesar con uno. Ay, padre, no sé de qué confesarme, y le da a uno una gana de sacar una vela y ponérsela a ver si me hace un milagro, porque yo no había confesado una santa nunca en la vida, ¿no? Yo apenas hablo un poquito mal de los demás. Lengua bifurcada. Entonces la vida entera de Jesús es esa vida tentada. Es muy bonito porque Jesús comparte en toda nuestra humanidad. Y como comparte en toda nuestra humanidad, comparte la tentación. Marcos no te dice cuáles son las tentaciones. Eso Marcos no te lo aclara. Pero tú después vas leyendo el Evangelio y te vas dando cuenta que hay tentaciones para Jesús. Por ejemplo, una tentación que le van a poner a Jesús: haz un signo y creeremos en ti. Esa es una tentación. Haz un signo y creeremos en ti. Y entonces, guau, pum, ta. Ay, sí, tú eres el Mesías, mira, ya quedó claro. Y ahí tienen ustedes una tentación. Otra tentación impresionante, porque además va a venir de parte de un amigo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y responde Simón Pedro: tú eres el Mesías. Y entonces Jesús dice: sí, hombre Simón, pero el Mesías tiene que subir a Jerusalén, ser juzgado, ser condenado, ser ejecutado y al tercer día resucitar. Y lo agarra Pedro, se lo lleva aparte y le dice: no, Señor, eso no te puede pasar. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, eres un tropiezo para mí. Ahí está la tentación. ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted va a ser un Mesías juzgado, ejecutado, condenado, perseguido? No. Nosotros necesitamos un Mesías glorioso, victorioso, vencedor, poderoso, grandioso. ¿Y usted va a resultar un Mesías humilde? No, ni se le ocurra. Y la tercera y más complicada tentación: se acercan a la cruz y le dicen: bájate de ahí y creeremos en ti. La última tentación. Y ustedes imagínense que tenía el poder para hacerlo. Y sin embargo, no lo hizo. La última tentación. Entonces, lo que nos está contando Marcos es, por un lado, si quieren lo leen a pie de letra, Jesús se va al desierto y tiene un tiempo de retiro de 40 días en los cuales hace oración y allí lo tienta Satanás. Pero también, y esto es lo segundo, Marcos está describiendo la vida entera de Jesús. Una vida empujada por el Espíritu en el desierto del mundo y de la humanidad, donde se deja tentar por Satanás. ¿Quién es el tentador? Y les voy a dar 3 nombres del tentador. Aquí lo llaman Satanás, pero les voy a dar 3 nombres del tentador para que ustedes conozcan al tentador. El primer nombre del tentador, que es el que más solemos usar, es el diablo. La palabra diablo en español es la traducción de la palabra diabolos en griego. Diabolos, a pie de letra, significa el que divide, el gran divisor. ¿Cuándo se sabe que está actuando el diabolos? Cuando tú ves división donde debería haber unión. Al diabolos le fascina dividir.
¿Qué es lo primero que divide el diabolos? Divide tu corazón. Te pone a ti contra ti. Y eso lo hace cada vez más pronto. Porque cada vez más pronto la gente pierde su unidad interior y se deja dividir interiormente. Ejemplo: yo no valgo nada, yo soy fea, yo soy feo, yo soy gorda, no me gusta mi cuerpo, a mí mi vida me apesta, yo no debería vivir. ¿Ves? Eso eres tú peleando contigo. Una obra perfecta del diabolos. Te pone a pelear contigo. Yo no valgo, yo no sirvo, el problema de mi casa soy yo me debería morir, yo no debería haber nacido, yo hago sufrir a la gente. ¿Ves? ¿A quién insultas? A ti. ¿A quién desprecias? A ti. ¿A quién no valoras? A ti. ¿Cuál es la vida que no sostienes? La tuya. ¿De quién te quejas? De ti. Y ustedes se fijan, peladitos, peladitas de 11, 12, 13 años peleando consigo mismos. Porque el diabolos ya comenzó su labor, que es la labor de dividir. Y lo primero que divide el diabolos es a una persona por dentro. ¿Qué divide el diabolos? Divide una pareja que un día se amó. Y al dividir una pareja que un día se amó, rompe la sociedad, porque rompe la familia. Al romper una familia, rompe a los niños. No se consuelen creyendo que eso lo arreglan los psicólogos y que todo eso termina reparándose. No, los niños a los que les tocó un mundo dividido nunca serán totalmente iguales de como eran. Ya llevan para siempre una herida en el alma. ¿Pueden vivir con eso? Sí, claro. Los seres humanos somos capaces de sobrevivir en condiciones adversas, pero eso no quiere decir que haya sido maravilloso. Y eso no quiere decir que nos lleven rota el alma. Yo recuerdo hace muchos años un torero español que se llamaba El Gillo. Creo que era el año de 1988 u 89. Ya para entonces yo trabajaba con muchachos, con niños. En la presentación decían que llevaba yo 30 años trabajando con jóvenes. Eso es porque la hoja de vida se quedó vieja. En verdad llevo 40, muy bien. Y entonces recuerdo que ese torero, El Gillo, murió en el ruedo, en una plaza de toros en España. Y que aparecía la fotografía en el periódico del momento en que el toro le da la cornada que lo mata. Y en el pie de foto aparecía que el cacho del toro había entrado en el corazón del torero y lo había abierto como un libro. Al día siguiente de salir esa noticia, un niño de noveno me llevó la foto del periódico y me la mostró. ¿Vio, padre? ¿Vio esta noticia? Y yo le dije, sí, mira qué duro, qué impresionante la muerte de ese torero. Y él me dijo, así quedó mi corazón cuando se separaron mis papás. El diabolos divide una pareja que un día se prometió amor eterno, una pareja que se gustaba y se dejó de gustar, una pareja que se prometió fidelidad y no la cumplió, una pareja que sabía aguantarse, soportarse y dejó de hacerlo, una pareja que se cansó de ser pareja. El diabolos divide hermanos por una herencia, por una sucesión, por una casa, por un apartamento, por una discusión. El diabolos divide una familia. El diabolos divide un vecindario. El diabolos divide una ciudad. El diabolos divide un país. El diabolos divide el mundo. Fíjense bien y verán que todo el conflicto que hay en el mundo es la obra del diabolos. Y el diabolos está funcionando y funciona impresionantemente bien. Tenemos un mundo dividido. La segunda manera de hablar del maligno es hablar del demonio.
La palabra demonio viene de la palabra griega daimon, que significa impulso, fuerza, una cosa que arrastra. De ahí viene la palabra española dinámica, que viene de la misma raíz daimon. El demonio es la fuerza que te arrastra, que te lleva, que te impulsa, que te jala para ir hacia un lado. Es lo que le fascina al daimón. Al daimón le fascina atraerte, jalarte, impulsarte, llamarte, motivarte, moverte. Excita tu deseo y te hace desear lo que no te conviene, pero te impulsa, te mueve para que tú sigas ese deseo. Esa es la obra del daimón. Y por eso la gente siente que el daimón es como tan atractivo, como tan seductor, porque además es el padre de la mentira. Llega a tu lado y te vende que eso que hace daño te hace bien, y que eso que no te conviene es lo que tú más quieres en la vida. Y entonces se le para aquí en la orejita al peladito de 17 años, se le para en la orejita y le dice: ¿no es cierto que tú tienes muchos problemas en la casa? ¿No es cierto que a vos nadie te comprende y que vos a veces te sentís mal? Yo sí te comprendo. Yo estoy de tu lado. Mira, en esta fiesta están repartiendo tusi. Proba el tusi y verás cómo te vas a sentir de bien. Vas a volar, vas a ser libre, te vas a sentir súper chévere. Haceme caso y pasas bueno. Disfrutar. Ven, ese es el daimón. El daimón es súper atractivo. Ustedes no imaginen por qué uno cae en la tentación. Uno cae en la tentación porque es sabrosa. Si no fuera sabrosa, uno no caería en la tentación. ¿Y uno por qué mete con otra vieja? Porque está más buena que un pan. O sea, fuera bien horrorosa y bien horrible. Y a uno no se le arrebata nada. Pero como está... Entonces uno... Es que el daimón es más tramposo que hasta ahí. ¿Por qué a uno le atrae la plata? Porque el daimón te dice: mira, con esto te vas a poder comprar lo que querés. Ya no vas a tener esa peladez tan horrible que tenés. Ay, pero no será malo. Y no pienses en eso. Total, todos roban. Todos roban. Roban los políticos, roban los senadores, roban los congresistas, roban, todo el mundo roba. Esto es chiquito. No hay nota y vos te lo mereces. Te vas a dar la vida que vos siempre te has merecido. ¿Ven el daimón cómo es de horrible? Es el daimón. Y tercera manera de hablar del maligno, Satanás. Satanás, si ustedes lo quieren encontrar en la Sagrada Escritura, ustedes encuentran a Satanás en el libro de Job. Y en el libro de Job, Satanás aparece como un ángel que está en la corte de Dios. Y el pobre Dios, que es todo lindo porque Dios es muy queridito y Dios es muy inocente, el pobre Dios llega y le dice: ¿oíste? ¿Te has fijado en mi hijo Job? Cómo es de bueno, cómo es de lindo, cómo es de santo. Y llega Satanás: pues claro, cualquiera, si usted le ha dado de todo y no le falta nada. Deje que pierda lo que tiene y verá que empieza a hablar mal de usted. Y como bobo cariado mata a la mamá, entonces Dios le dice: bueno, pero a él no lo toques, me haces el favor y me lo dejas sanito. Es un texto muy impresionante. Si ustedes alguna vez se leen al menos el comienzo del libro de Job, el libro de Job es muy difícil de leer, pero el comienzo es más facilito de leer porque es el relato.
Y ustedes verán que Job en un día lo pierde todo. Pierde sus hijos, sus hijas, sus bienes, sus camellos, sus ovejas, sus pastores, todo, absolutamente todo. Job se rasga las vestiduras, se rapa el pelo, se acuesta en el piso y dice: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, como quiso el Señor, así se hizo, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces llega Dios más contento que hasta ahí. ¿Viste? ¡Ah! Mi muchacho no habló mal de mí. Y llega Satanás y dice: claro, como usted no me dejó tocarlo. Y entonces Dios le dice: bueno, pero no lo mates. Recuerden que es un relato, no es historia. Job no existió, es un relato bíblico para aprender. Un relato que escribió el Espíritu Santo, que escribieron los redactores sagrados para que nosotros conociéramos a Dios. Pero Job no es un personaje histórico. Entonces Satanás va y le transmite la lepra. Y Job queda enfermo de lepra, que es la enfermedad más terrible de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Y sin embargo Job no reniega de Dios, que es de lo que se trata: aprender a entender que el sufrimiento no es culpa de Dios. Un libro muy sabio, un libro muy sabio. Y por lo tanto la actitud del hombre es recibir los golpes de la vida con entereza. Y al final del libro Dios le da hijos, hijas y bienes en mayor abundancia de lo que alguna vez los tuvo. Y Satanás queda vencido. Traducción: ¿quién es Satanás? El sapo del curso que pone quejas. Ese es Satanás. Viendo a ver de qué te acusa. Es el acusetas. Si ustedes leen en el libro del Apocalipsis, uno de los himnos dice que fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Es el que pone las quejas, el que lleva y dice todo lo negativo. Y para poder decir lo negativo, te hace caer en lo negativo. Para poder demostrarle a Dios que no merece ser salvado, que no merece su amor. Satanás no es tu amigo, es tu enemigo. Y quiere que quedes mal con Dios. Y para que quedes mal con Dios, te hace traicionarlo. Para que tú reniegues de Él. Te lleva siempre a renegar de Dios. El día que tú te quejas de Dios, Satanás está triunfando en la vida. Está güete, está más feliz que marrano estrenando lazo. Porque logró lo que quería, que tú perdieras la fe. Y si ustedes se fijan, tenemos las tres realidades funcionando a todo chorro en el mundo de hoy. Tenemos un mundo dividido, un país dividido, una ciudad dividida, familias divididas, parejas divididas, personas divididas, la obra del diabolos. Tenemos a la gente dejándose arrastrar por los impulsos más primitivos, por la promiscuidad, por la droga, por el alcohol, por los vicios, por el enriquecimiento ilícito, por la trata de personas, por el narcotráfico, por la violencia, por la delincuencia, por la criminalidad, por el odio, por el rencor, por los resentimientos, por la rabia, por el enojo, por la envidia, por la avaricia, por la vanidad, por la lujuria, por las millones de páginas porno que hay en internet y a las cuales la gente está pegada, que da miedo. Ese es el daimón. Y tenemos a un mundo que cada vez se precia más de no tener fe. Y la razón para no tener fe es que Dios ya no está con nosotros y no lo necesitamos. Y es el triunfo de las acusetas. Mira, esta humanidad no se merece tu amor, porque te ha abandonado, te ha traicionado y ya no cree en ti. La labor del diabolos, del daimón y de Satanás. Y con eso vino a luchar Jesús. Y Jesús lo venció. Nos vamos a ir de Marcos y nos vamos a acercar un momentico entonces a las tentaciones clásicas. Y las tentaciones clásicas son las de Mateo, también de Lucas.
Ay. No se enreden con ciertas cosas que no son importantes. Pero, a ver, en la Biblia hay unos relatos que son narraciones literarias para dejar una enseñanza y que las narran, como son orientales, en forma de historia, pero no necesariamente son personajes históricos. Eso se aplica al libro de Job, al libro de Tobías, al libro de Jonás, que no necesariamente fue un personaje histórico. Y eso es claro. Pero es que vos no necesitas que sea un personaje histórico, es que vos lees la Sagrada Escritura, es para aprender la lección de Dios que te da ahí. Jonás te enseña que Dios se arrepiente cuando tú te conviertes de corazón. Tobías te enseña que te debes dejar guiar por Dios por el camino, porque Dios todo lo sana, todo lo cura y todo lo repara. Job te enseña a tener la paciencia y la mansedumbre para soportar el sufrimiento y de esa manera nunca renegar de Dios, porque Dios es tu valía, tu garantía, tu confianza. Pero no se me enreden por eso, que eso es secundario y tal. Muy bien, nos vamos a Mateo. Arranca igualito que Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Para que el diablo, aquí no es Satanás sino el diabolos, para que el diablo lo pusiera a prueba, para que lo tentara. Jesús ayunó 40 días con sus noches, que pueden ser 40 días, es decir, un mes más 10 días, o puede ser la vida entera. Recuerden que están las dos maneras como podemos leer el texto. Y al final sintió hambre. Esto de al final sintió hambre es muy interesante, porque el diabolos nunca te ataca cuando eres fuerte, te ataca cuando estás débil. Es decir, recién salido de unos retiros, el diablo no te ataca. Acabaste de salir de retiros, lloraste y todo, te confesaste, comulgaste después de 10 años que no comulgabas, estás súper confiada en ti misma, estás súper confiado, estás rezando el rosario todos los días, estás en un grupo apostólico, en un grupo de oración, vas que da miedo, pero 2 meses después hay un problema en tu casa, se enfermó tu hermano, estás con unas deudas. Y ahí cuando te empezás a volver frágil y cuando te rompe el mundo espectacular, cuando sientes hambre, ataca el diabolos, porque es ahí cuando te ve débil. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Jesucristo. No solo se vive de pan, sino de Jesucristo. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en lo más alto del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: encargaré a sus ángeles que cuiden de ti, y también te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le repuso: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Después se lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra en su esplendor, y le dijo: todo eso te lo daré si caes a mis pies y me adoras. Entonces Jesús le replicó: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y se acercaron los ángeles y se pusieron a servirlo. Ahí tienen ustedes pues las 3 tentaciones clásicas: convierte las piedras en pan, lánzate de lo más alto del templo, que los ángeles te recogerán y no dejarán que tu pie tropiece contra la piedra, y dar todos los reinos del mundo a cambio de que te postres ante mí y me adores.
Primera cosa, caigan en la cuenta de lo siguiente: ninguna de las tentaciones es una tentación moral. Traducción: si se fijan bien, el diablo nunca le propone a Jesús hacer algo malo. Ninguna tentación es moral. El diablo no le dice: oíste, Jesús, vayamos y asaltemos un banco. El diablo no le propone robar, no le propone matar, no le propone fornicar, no le propone mentir. El diablo no le propone una maldad objetiva, sino que aparentemente le propone cosas buenas. Tienes hambre, pan. Quieres que te reconozcan y que la gente te siga, un gran signo. Lánzate desde lo alto y que te vean que no caes al vacío, sino que te recogen los ángeles. O dominar todos los pueblos de la tierra para que tú seas el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Fíjense que no le está proponiendo nada malo. ¿Qué le propone el diablo a Jesús? Piénsenlo. ¿Qué le propone? Exacto. Que sea Mesías de otra manera. No a la manera de Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera del mundo. Usando el poder para su propio beneficio, llamando la atención y buscando aplauso, reconocimiento y halago, y poseyendo todos los reinos de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que las tentaciones del diabolos no apuntan en primer lugar a tu moralidad, a tu sentido del bien y del mal, sino que la tentación del diabolos apunta a tu vocación, a quien tú eres y a quien tienes que ser. Por eso no les extrañe que cuando la gente se aleja de Dios y cae en la tentación, sacan como disculpa, adivinen, que no están haciendo nada malo. Y que al fin de cuentas lo que yo hago es normal. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces mis alumnos y alumnas dicen que las tonterías que están haciendo son normales porque las hace todo el mundo. Y que al fin de cuentas es con buena intención. Y que yo no quería hacer ningún daño. Y que ¿qué tiene eso de malo? ¿Ven lo inteligente que es el demonio? Lo inteligente que es el diabolos. Porque el diabolos a la larga no te está proponiendo de entrada algo tan malo que tú digas inmediatamente que no. ¿Cómo se te ocurre? En principio no te está proponiendo eso. A ti te llega la tentación y te dice: robémosle 5 millones de pesos a tu vecino. Y tú dices: no, yo no robo. Pero llega y te dice: ve, mira, tenemos una pirámide muy bacana, cada quien pone 5 millones y mes y medio después le llega 1 milloncito más. Y le vamos a robar 5 millones al vecino. Solo que con apariencia de que es un negocio normal. Si todo el mundo está metido en eso. Porque mira, María Victoria se metió en eso y metió plata. Ángela María, que vos conocés, también metió plata y ya le llegó. Y es lo más normal del mundo. Todo el mundo lo hace. ¿Dónde está el problema? Además que yo no lo hice con mala intención, porque yo tenía una necesidad muy grande, porque mi hijo ya me termina 11 y lo tengo que matricular en la universidad. Bla, bla, bla. ¿Ven cómo suena el pecado? Y el pecado se disfraza de que no ha hecho nada malo. Lo que quiere el demonio contigo no es que tú hagas algo malo. Lo que quiere el demonio contigo es que tú te traiciones a ti mismo y tú no seas tú. Y eso es lo que le propone el demonio a Jesús.
Tú tienes poder porque eres el Hijo de Dios. Utiliza el poder en beneficio propio. Transforma piedras en pan. Hey, tú viniste a este mundo para ser salvador, pero la gente no se da cuenta de que tú eres el Salvador. No te reconoce. Por lo tanto, haz un gran signo. Tírate desde lo alto del templo, que todo el mundo lo vea. Y cuando todo el mundo lo vea y aplauda, ese es. Y ya no hay que pasar por dificultades, ya no hay que convencer a la gente. Te evitaste las bienaventuranzas, las parábolas, el grupo de discípulos que no te entiende. Ese es. ¿Ven que es el camino corto? Es el atajo. ¿Para qué utilizar el camino largo si podemos utilizar el corto, el inmediato? El éxito ya, el éxito a cualquier precio. Y la tercera tentación, que además es muy simpática. ¿Quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Jesucristo, ¿no es cierto? Pero es el Rey de Reyes y el Señor de Señores porque pasó ¿por dónde? Por la cruz. ¿Y qué le está proponiendo el diablo? Yo te doy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero sin cruz. Te evito la cruz. Póstrate ante mí y me adoras. Es decir, en vez del Dios verdadero, que es el amor entregado en una cruz, el Dios falso, que es el egoísmo, que es el egocentrismo y el evitar dar la vida por nadie a excepción de por uno mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, después de mí el diluvio. Si ustedes se fijan, además en estas tres tentaciones están las tres grandes realidades con las que el mundo corrompe el corazón del ser humano. Y esas tres grandes realidades son el poder, el valer y el tener. El poder. Utiliza tu poder para transformar las piedras en pan. ¿Dónde se le mide la calidad a un ser humano? En la manera como usa el poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Fíjense, por ejemplo, una de las cosas más brutales y más abominables que hizo el narcotráfico en nuestra ciudad. Ustedes se devuelven a la década del 60 y ¿a qué aspiraba un jovencito de un barrio marginal? Un jovencito de un barrio marginal en la década del 60 deseaba tal vez terminar sus estudios para ponerse a trabajar en un trabajito honrado y con ese trabajo honrado conseguirle una casita a la mamá. La casita quedaba en ese mismo barrio porque la gente no necesitaba vivir en Llano Grande en esa época. Uno en esa época era feliz en Campo Valdés o en Aranjuez o en Manrique. No había todavía disparado la necesidad de cambiar de estrato. Esa enfermedad de tener que cambiar de estrato vino después. En esa época el Renault 4 era un carrazo, no era necesario tener Toyota. Era una época muy bella, una época muy inocente. Hasta que llegó el narcotráfico y le dijo al muchachito de 17 años que aquí tenía una mini Uzi y que aquí tenía plata y que aquí tenía viejas, las que quisiera, y que aquí tenía trago y que aquí tenía droga y que podía ser el Dios de su barrio. Y entonces el corazón de los muchachitos de esta ciudad cambió. Y cambió porque tenían poder. El poder cambia a la gente. Y si no, vean ustedes cómo cuando están abajo son tan mansitos y tan queridos, se toman fotos con los niños, cargan al bebé, saludan a la viejita. Y cuando llegan al poder,
ni le dirigen el saludo a nadie y aprovechan los 4 años para robar. ¿Por qué? Porque ese es el poder, porque el poder corrompe el corazón del ser humano. Ahí tienen ustedes la primera gran tentación. Y la primera gran tentación es el uso del poder. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tengan en cuenta que Jesús vence al demonio siempre con la palabra de Dios, no con la palabra de él, siempre con la Sagrada Escritura. La segunda tentación es impresionante hoy en día. Es la tentación del reconocimiento, del valer, del aplauso, de la admiración, del asombro, del ser importante, del llamar la atención, de ser una figura, de tener estrellato, de ser importante. La fama, el valer. Tírate desde lo alto del templo, que te recojan los ángeles y creerán en ti. Y si ustedes se fijan, esa es la dictadura del mundo actual. Una dictadura de que tenés que tener no sé cuántos seguidores en Facebook o en Instagram o en TikTok, de que tenés que ser un influencer, tiene que creer en ti la gente, tienes que tener seguidores, gente que sea tu fan, que viene de fanático, qué terrible palabra, pero bien, viene de fanático, es decir, unas viejas locas que lo persiguen a uno por un parque. Porque es una fanática o un fanático, son unos brutos sin camiseta que se agarran a golpes porque el uno es del azul y el otro es del verde. Eso es un fanático, gente que no tiene cerebro, sino que tienen media neurona en la cabeza. Y vean que el mundo de hoy es así. Que el mundo de hoy sigue al famoso. Dios no es un influencer, Jesucristo no está en redes. Hay curas en redes, yo no tengo redes, I'm sorry, todo lo que aparezca mi nombre no es mío. Tengo WhatsApp con mis hermanitas y con mi comunidad religiosa, punto. No tengo nada, detesto ese mundo. Alguna vez recibí un correo que me decía, padre, ¿cuál es su Twitter? Yo quiero seguirlo. Y yo le respondí, a mí no vale la pena seguirme, el único que vale la pena seguir es Jesucristo. Y te voy a dar el Twitter de Jesucristo, @Mateo, @Marcos, @Lucas y @San Juan. Y la tercera tentación es el tener. Ahí tienes los reinos del mundo. Ahí tienes el montón de dinero, el montón de dólares, el montón de bienes materiales. Estamos ante una generación de familias que ha corrompido el corazón de los niños, diciéndoles que la felicidad son los bienes materiales. Y los hemos llenado de bienes materiales, sin que los necesiten. Y cuando se han dado cuenta que los bienes materiales no llenan, porque nunca llenan, y que adorar a los bienes materiales y postrarse delante del ídolo de los bienes materiales deja vacío el corazón, la mayoría de las veces ya es demasiado tarde, porque ya para entonces la vida ha perdido su sentido. A la primera tentación Jesús la venció con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Traducción: el verdadero poder no es nuestro poder, el verdadero poder es el poder de la palabra. Y la palabra de Dios es la palabra de vida. La segunda tentación la vence Jesús, está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Traducción: no pretendas ser más grande, más luminoso que Dios. Déjale la luz a Él, que brille Él, que vean las buenas obras de ustedes y den gloria al Padre que está en el cielo. La vida nuestra no es para gloriarme yo, sino para que la gloria sea para Dios. Y la tercera tentación: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. No servimos a la riqueza, no servimos al dinero, no servimos a las posesiones, no servimos a los bienes, no vivimos para eso. Que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En la vida y en la muerte somos del Señor. Amén. Y entonces, mis niños, ¿cuál es la buena noticia de lo que pasó en el desierto? Que Jesús ya vivió tu combate. Y que Él vino a este mundo y se dejó tentar por el diablo. Y venció. Venció para ti. Porque en Jesús también tú venciste. El diablo no tiene ninguna oportunidad. Arriba de Dios no hay nadie. Solo de Él es el poder. Solo de Él es la gloria. Si tú pierdes la fe, le das poder al daimón, y el daimón no tiene poder. Es una serpiente que se arrastra por la tierra y no puede nada. Vénsela con la palabra de Dios. Tal vez tú no puedas, pero el Señor sí puede. Él la venció en los 40 días que salvaron al mundo, y en Él todo lo podemos, todo lo logramos y todo lo vencemos. ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo. Amén. Y termino. No, I'm sorry. No, si me han hecho señas desde hace rato, pues que la pauta, que todo esto, que este video va muy largo, que vamos a necesitar no un día festivo, sino como 3 seguidos para poderlo pasar. Que no sabemos en qué momento vamos a poder poner el aviso del Actigel o lo que sea. Complicadísimo. Se dieron cuenta, muchachas, porque hay más muchachas que muchachos, se dieron cuenta que en el relato de Marcos termina diciendo: convivía con las fieras. ¿A ustedes no les pareció muy raro ese texto? Resulta que Marcos te dice que cuando Jesús vence la tentación, el desierto se transforma en... Exacto, se transforma en un paraíso. No es la única vez en las Sagradas Escrituras. Les voy a adelantar algo, aunque esto que voy a decir es del domingo de Pascua. A Jesús lo crucifican en una cumbre pelada, que por eso la llaman la calavera. Pero después San Juan va a decir que en el lugar donde lo crucificaron, cuando ya entregó el Espíritu y le abrieron el costado y salió sangre y agua y cayó sobre la tierra, ustedes se imaginan esa belleza de sangre y agua del costado del Señor cayendo sobre la tierra. Adivinen qué le pasó a la tierra. Dice San Juan: en el lugar donde lo crucificaron había un jardín. ¿Ven qué lindo? Pues muy bien, aquí sucedió lo mismo. Cuando Él vence la tentación, el desierto se vuelve una selva y se llena de animalitos. Y les voy a leer uno de los textos más bellos de la Biblia, del capítulo 11 del profeta Isaías. Y simplemente lo leo y con eso terminamos. Dice así: entonces el lobo y el cordero estarán juntos, y la pantera se tumbará junto al cabrito. El novillo y el león engordarán el uno al lado del otro, y un niño chiquito será el pastor.
La vaca comerá pasto igual que el oso, y sus crías jugarán juntas. El león comerá paja igual que el buey. El niño jugará metiendo la mano en el agujero de la culebra. La criatura meterá la mano en el hueco de la serpiente. Y no habrá daño, ni dolor, ni estrago, ni violencia en todo mi monte santo, porque el país estará lleno del amor de Dios, como lleno está el mar del agua del océano. Amén.